Cordial saludo, estimada tutora y compañeros de curso. Para esta sustentación de la práctica clínica 1 del grupo 25, realizaremos análisis de caso clínico en paciente politraumatizado a nuestra tutora Erika Camargo. Quienes presentan este caso clínico son los estudiantes Camilo Andrés Adames, quien les habla, Arnulfo Vargas, Carlos Cárdenas, Diomar Trestancho y Fernán Valencia. Continuaremos con la historia clínica y el motivo de consulta de la paciente. Tenemos que es una paciente femenina de 49 años, la cual es ingresada en camilla al servicio de urgencias traída por personal de ambulancia. Al momento sin acompañante, quien sufre accidente de tránsito en calidad de conductora de moto tras colisionar con vehículo detenido en la vía pública. Al ingreso álgica, quejumbrosa, sin halitosis alcohólica, se observa edema en antebrazo y miembro superior derecho, la flexoextensión permanece conservada, refiere dolor a nivel de la cadera izquierda y miembro inferior izquierdo con extensa equimosis, dolor intenso 10 de 10 en la escala análoga del dolor, acompañado de edema, limitación funcional y deformidad en tercio medio de miembro inferior izquierdo con hipersensibilidad a la palpación. Presenta imposibilidad para la marcha e imposibilidad para la flexoextensión. Se observa acortamiento y rotación externa de la extremidad acompañada de crépitos. Sus pulsos pedios son positivos, buen llenado capilar mayor de 2 y no se evidencia pérdida de la continuidad de la piel ni sangrado activo en sitio de lesión. Continuando con el análisis del caso clínico, encontramos los antecedentes personales. Tenemos que en los patológicos la paciente es hipertensa, es diabética, tiene dislipidemia, obesidad y es asmática. Ginecológicos, partos 2, abortos 1 y en los farmacológicos encontramos todos los medicamentos antihipertensivos, hipoglucemiantes y de protección cardiovascular, al igual que la terapia inhalatoria para el manejo de su asma. En los tóxicos negativos, alérgicos negativos, quirúrgicos encontramos o la paciente refiere apendicectomía hace 6 años y una esterectomía abdominal total hace 3 años. Como antecedentes familiares, la madre sufre fibromialgia, el padre es hipertenso y diabético. Patología en estudio, paciente politraumatizado. A la exploración física encontramos que la paciente al ingreso ingresa consciente, alerta, orientada y en una escala de valoración de conciencia según la escala de coma de Glasgow está 15/15. Sus mucosas orales están húmedas, pupilas normorreactivas a la luz y al momento del accidente niega pérdida de la conciencia. Sus ruidos cardíacos se encuentran rítmicos, no presenta signos de dificultad respiratoria y ambos campos pulmonares bien ventilados. Su abdomen se encuentra blando, depresible, no doloroso la palpación, peristaltismo presente y no se observan masas ni megalias. Resto de extremidades eutróficas. Diagnóstico presuntivo al ingreso: fractura de miembro superior derecho, fractura de cadera izquierda interrogada y fractura de miembro de fémur de miembro inferior izquierdo. Al ingreso, sus constantes vitales: presión arterial 130/80, una frecuencia cardíaca de 82 por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 por minuto, saturando 96%, una temperatura de 36,5. El peso acá no aplica ya que la paciente no se sostiene. Consecuencia de ello, tenemos dos datos relevantes. La paciente no presenta daño neurológico y sus constantes vitales están en parámetros normales. Entonces, al ingreso es una paciente hemodinámicamente estable a pesar de ser una paciente con politraumatismo. Continuando con el análisis, tenemos el manejo inicial y las órdenes médicas. Como orden médica se ordena trasladar pacientes a servicio de imagenología para toma de rayos X simple, AP y lateral de miembro superior izquierdo, cadera izquierda y fémur de miembro inferior izquierdo. Recordemos que la orden médica para el servicio de imagenología debe ir acompañada mínimo de 2 proyecciones. En este caso tenemos la anteroposterior y la lateral. También ordena administrar analgesia para el dolor como es el tramal 50 miligramos cada 8 horas diluido en 100 cc de solución salina. Tenemos solución salina 500 cc a 100 cc por hora por bomba de infusión continua. Ordena nada vía oral, control signos vitales cada 4 horas, protección gástrica con omeprazol 40 miligramos IV con dilución en 100 de solución salina, anticoagulante enoxaparina 80 miligramos cada día, sonda vesical asistoflow permanente y hospitalizar para manejo por ortopedia. Acá encontramos que el médico lo que hace es hacer un manejo con protector de mucosa gástrica, ya que le ordena nada vía oral, posiblemente la paciente tenga que afrontar un evento quirúrgico.
Pero antes de continuar con el caso clínico, debemos hacer un repaso de las estructuras anatómicas vistas en este hueso largo, como es el fémur. Entonces encontramos que como estructura anatómica tenemos el cuello, tenemos la fóvea, tenemos la cabeza, encontramos acá el trocánter mayor también, la línea intertrocantérica, la cresta intertrocantérica, el trocánter menor. Acá tenemos ambas vistas de esta estructura ósea, la vista anterior y la vista posterior. Tenemos la línea áspera, encontramos también la línea supracondilia, son esas que observamos acá, el cóndilo lateral, encontramos acá los epicóndilos mediales, el epicóndilo lateral acá en esta vista anterior, tenemos la superficie rotular y encontramos también en esta proyección de rayos X, encontramos el cuerpo del fémur y las diferentes estructuras anatómicas repasadas en esta imagen anterior. Aquí observamos el cóndilo lateral, observamos también el cóndilo medial. Esto nos muestra acá en esta imagen a la derecha un rayos X de lo que sería una radiografía de fémur en un paciente sano, un rayos X normal. Tenemos que para poder adquirir la imagen ordenada por el médico en la orden que genera para el servicio de imagenología, debemos aplicar un protocolo de adquisición de imagen. En este caso el protocolo de fémur en la proyección AP sería paciente en decúbito supino, o sea boca arriba, ambas piernas extendidas, debemos entrar el chasis con línea longitudinal del muslo y en su zona medial incluyendo alguna articulación. Rotación interna de la pierna afectada a 15 grados, abducir pierna opuesta y su rayo central debe ir a 1 metro dirigido al centro del mismo. Las estructuras anatómicas que se ven es el fémur, la articulación de la cadera y o articulación de la rodilla. El tamaño del chasis es un 14×17 longitudinal, la distancia es a 1 metro. La preparación del paciente verdaderamente es exponer al paciente y no retirar su ropa interior. La protección es colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente y protector para la tiroides. La técnica de un kilovoltaje de 60, miliamperaje de 70 en un tiempo de 0,6 segundos. Los criterios de evaluación para la adquisición de la imagen es que debe verse completamente la articulación de la cadera y el fémur. Debe verse el cuello del fémur no cortado, el trocánter menor no se debe visualizar, el trocánter mayor en el borde de la placa sin superposición, como vemos en esta imagen acá en el borde superior derecho de la diapositiva. Encontramos también que debe haber visualización completa de la articulación de la cadera y el fémur, como en esta imagen, la rótula superpuesta al fémur y la tibia proximal. Este es el protocolo de adquisición de imagen en proyección AP del fémur. Continuamos con el protocolo de fémur para la proyección lateral. Las estructuras anatómicas vistas deben ser el fémur, articulación de la cadera y o articulación de la rodilla. El tamaño del chasis, al igual que en la proyección AP, es un 14×17 longitudinal. Preparación del paciente igual. Exponer al paciente salvo ropa interior. La técnica es para un adulto, como en este caso kilovoltaje de 62 de miliamperaje y de un kilovoltaje de 62, un miliamperaje de 70 y un tiempo de exposición de 0,6 segundos. La protección, al igual que la adquisición de la imagen anterior, debe ir, debe colocarse un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y la tiroides, o en este caso órgano reproductor femenino. Encontramos también que el paciente debe ir en posición en decúbito lateral sobre el lado del muslo afectado, centrar el chasis con línea longitudinal del muslo y en su zona medial incluyendo alguna articulación. Se debe flexionar cadera y rodilla. Con cadera, el borde superior del chasis y pierna opuesta en flexión posterior a la afectada. Y con rodilla, borde inferior y chasis a 5 centímetros por debajo de la hendidura articular y pierna en flexo extensión y desplazamiento superior.
el rayo central debe ir dirigido al centro del muslo a una distancia de 1 metro. Podemos observar acá en esta imagen cómo se está aplicando correctamente el protocolo y es la manera adecuada de hacer la adquisición de la imagen. Como criterios de evaluación tenemos: debe visualizarse completamente el fémur, articulación de la cadera o rodilla bien representadas, en cadera debe observarse el trocánter mayor y el menor superpuestos, y a nivel de rodilla los cóndilos femorales parcialmente superpuestos, pero debe observarse la rótula. Acá tenemos dos imágenes representativas de cómo se cumplen esos criterios de evaluación anteriormente mencionados. Como ya aplicamos el protocolo de adquisición de imagen, entonces ya tenemos la radiografía del fémur y ya podemos entrar a hacer el diagnóstico por imagen. Tenemos a este lado, al lado izquierdo, tenemos la proyección del fémur en anteroposterior, y al lado derecho el fémur en proyección lateral. Recordemos que deben darse ambas proyecciones. El diagnóstico del estudio radiológico muestra una fractura diaficiaria del tercio medio del fémur izquierdo, como lo vemos acá en la imagen izquierda en su proyección AP. ¿Qué más podemos definir? Se observa fractura completa y desplazada al nivel de la diáfisis del fémur. Acá observamos el nivel diaficiario y observamos el tipo de fractura desplazada de esa estructura ósea. Se observa transversalidad en la fractura, hay engrosamiento del córtex lateral en el sitio de origen de la fractura. La fractura es una fractura cerrada, recordemos que acá no hay salida de ningún tipo de material óseo que atraviese la piel, ¿cierto? Entonces concluimos que es una fractura cerrada, no conminuta, cuyos fragmentos óseos proximal y distal muestran aposición y desplazamiento lateral. Acá en esta proyección del fémur lateral observamos y detallamos mejor el diagnóstico anteriormente mencionado, aunque cabe resaltar también que hay unos signos no radiológicos, pero están presentes en la imagen, como son el edema de los tejidos blandos. Observamos que acá en ambas caras del muslo, en ambos lados, observamos un edema o una inflamación, hinchazón, producto del trauma. Observamos que se da a nivel bilateral, y esto a las pocas horas de evolución del trauma. Podemos observar acá también el espesor en esta proyección lateral de los tejidos blandos. Estos son hallazgos no radiológicos, pero que nos demuestran a simple vista, observando el paciente, que tiene signos claros de fractura. Bueno, acá vamos a hablar del diagnóstico por imagen. Tenemos que tener en cuenta que existe la semiología radiológica descriptiva para los diferentes tipos de fracturas que se presentan. Esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso el médico ortopedista es quien va a definir el manejo de la paciente. Pueden darse dos tipos de manejos. Ellos utilizan indicación médica de manejos conservador o manejo quirúrgico. En este caso, según la tabla que vamos a observar, se define un tratamiento quirúrgico. Tenemos que por número de fragmentos es una fractura simple. Observamos en la imagen anterior que hay dos fragmentos desplazados. La dirección de la línea de la fractura es transversa. La relación entre los fragmentos, hay desplazamiento a nivel lateral. Ya tenemos varios criterios de evaluación que son sugestivos a que la paciente deberá pasar o atravesar por un evento quirúrgico, dada la gravedad y la extensión de la fractura. Llegados a este punto, ya podemos comenzar a hablar del tratamiento para este tipo de trauma que presenta la paciente. Entonces, la paciente es valorada por el ortopedista, quien determina que luego del trauma por accidente de tránsito, las radiografías AP y lateral evidenciaron una fractura de su diáfisis femoral transversa, larga y con desplazamiento anteroposterior. Se ordena oxacilina profiláctica 2 gramos diluidos en 100 de solución salina por vía endovenosa. Esto con el fin de evitar posibles infecciones, y se suele utilizar antes de los eventos quirúrgicos, por eso lo llamamos profiláctica.
Se le indicó el tratamiento quirúrgico a las 24 horas de su ingreso. La paciente fue admitida y trasladada a quirófano, se ingresa y es colocada en posición supina y se realizó un abordaje percutáneo lateral al fémur. Se llevó a cabo la reducción de la fractura y su osteosíntesis. Se hizo también con inserción de clavo intramedular y pernos distales. Se insertó material de osteosíntesis mediante una técnica mínimamente invasiva. Material de osteosíntesis que se utilizó para el tratamiento de esta paciente, tenemos que fue un clavo largo para reconstrucción, como observamos en estas imágenes acá al lado derecho. Está indicado en fracturas pretrocantéricas, subtrocantéricas con extensión hacia la áfisis o en fracturas diaficiarias. Tenemos que es el método de elección. El material de este tipo de elementos o dispositivos biomédicos suele ser generalmente de titanio para que no generen rechazo y tienen una baja incidencia en los casos de osteomelitis. Los beneficios clínicos. Estabilidad y antirrotación, es una técnica quirúrgica sencilla de elevada reciprocidad, provee de un bloqueo distal dinámico o estático y la reducción de la estancia hospitalaria es totalmente evidente. Es algo muy importante. No tener el paciente con una larga estancia hospitalaria con riesgo de algún tipo de enfermedad o infección nosocomial por precisamente estar incluida en un centro hospitalario donde sabemos que hay que hacer manipular al paciente y se puede producir cualquier tipo de infección por cualquier tipo de agente intrahospitalario. Continuando con el tratamiento, pues observamos en esta proyección AP, ¿cierto? La radiografía de fémur derecho, evidenciando la fractura de la diáfisis del fémur. Esta es la radiografía a la cual le aplicamos el protocolo de adquisición de imagen, o sea, la radiografía inicial al ingreso por urgencias. En la imagen del centro tenemos control radiológico, en este caso es en AP, en el posoperatorio de la fractura del fémur. Podemos observar acá que aún se observa el trazo de fractura, pero se observa muy claramente el material de osteosíntesis con los clavos intramedulares. Entonces tenemos el clavo intramedular y hacia este nivel los tornillos intramedulares. En esta imagen de la derecha observamos una radiografía de control a los 5 meses de la cirugía, en la cual podemos determinar que hay una buena recuperación de la paciente, hay una buena alineación anatómica y se observa que la cirugía es exitosa para la paciente, ya que no se observa ningún tipo de desplazamiento del material de osteosíntesis o del clavo intramedular y la estructura ósea se ve en su posición anatómica. La evolución. Paciente deambula con asistencia a las 48 horas de su intervención, no presentó complicaciones y fue dada de alta en su 4.º día del posoperatorio. Al egreso, ella egresa con orden de revisión por ortopedia en 5 meses, retiro de puntos a los 15 días, indicaciones médicas, signos y síntomas de alarma, se le expidió su fórmula médica, su orden para fisioterapia y su incapacidad médica. Bueno, compañeros, buenos días. Para continuar con nuestra presentación de nuestro caso clínico, vamos a presentar en este momento lo que es el RX de cadera y lo que vamos a encontrar dentro de esta radiografía. Aquí vamos a ver, bueno, a diferencia de esos RX de cadera, que a diferencia con el RX de pelvis, pues la cresta ilíaca no la vamos a observar, ya que lo que más se enfoca es en la articulación coxofemoral. Me interesa pues evaluar lo que tiene que ver con la parte trocantérica y pretrocantérica. En esta radiografía podemos encontrar anatómicamente lo que es el cuerpo vamos a observar pues el cuerpo del sacro, por aquí estaría el coxis, aquí tenemos la articulación sacroilíaca, aquí tendríamos nuestro ilion, por aquí vamos a ver más abajo el acetábulo, el cuello la cabeza del fémur, vamos a observar el cuello del fémur, vamos a mirar aquí esta línea pretrocantérica, por acá vamos a observar nuestro trocánter mayor, por aquí vamos a ver el trocánter menor, por aquí tendríamos el pubis, el isquion y por aquí tendríamos la sínfisis púbica. En esto también podemos observar aquí, ¿qué más vemos? Bueno, vemos aquí la fóvea, que vamos a ver aquí en la cabeza pues del tipo de nuestro fémur.
Aquí vemos lo que es la tuberosidad isquiática, que sería donde irían pues los nalgas, donde nos sentamos. Vamos a mirar en la proyección que debemos realizar para realización de esta proyección, lo que es el protocolo, donde vamos a observar pues la estructura anatómica que ya mencioné anteriormente. Se utiliza un chasis 35 por 43 transversal, el paciente debe estar de cúbito supino, acostado, como dicen, boca arriba. La posición anatómica es intentando pues normalmente en un paciente que no esté traumatizado que la punta de los dedos del pie se encuentren y los talones lógicamente van a estar separados. El rayo central es vertical y perpendicular al centro de la línea imaginaria existente entre ambos trocánteres. Los factores de exposición, vamos a tener un KB entre 65 y 80, una MA de 30, foco grueso, se toma con Buki, la colimación pues debe ser superior por debajo de las crestas ilíacas e inferior hasta el tercio proximal del fémur, que queremos ver la parte proximal de este hueso. La distancia foco-placa debe ser de 1 metro, algunas veces que quieren obtener por la persona más grande se puede levantar hasta 1.10, 1.20 muchas veces. La preparación del paciente, pues una preparación como tal para ese RX no se requiere. Ya lo que es el retiro de ropas y lo demás, normalmente siempre se da en el área de urgencias en la valoración y anamnesis del médico tratante. Y es como normalmente nos debería llegar a nosotros. Criterios de evaluación, pues la proyección debe quedar bien simétrica, centrada, no más para un lado, no recortada, que los bordes superiores del isquio y el pubis estén a la misma altura y el ancho de los agujeros de obturadores, como mencionaba, deben ser simétricos. Por aquí tenemos un ejemplo que fue tomado también de las imágenes que nos presta la universidad. La posición del paciente, como vemos los deditos gordos del pie o dedos a la falange prima número 1 deben estar encontrándose. Listo, y debe estar también y aquí vamos a observar pues como la imagen se vería, como la mostramos anteriormente también. En un paciente pues con un trauma, como le decimos el nuestro, que va a salir un poco, que está con una rotación externa de nuestro paciente en su miembro inferior, pues normalmente en el miembro inferior que está rotado puede verse de una manera pues más clara lo que es el trocánter menor, y en el otro puede que no porque está más recto. Vamos a mirar lo que es un RX axial de cadera o falsa axial, como nos muestra todo lo que nos han ofrecido pues dentro de nuestra preparación. La estructura anatómica que vamos a encontrar aquí, pues la articulación de la cadera del fémur, trocante mayor, trocante menor. Comenzamos a evaluar lo que es la articulación coxofemoral y vamos a evaluar también lo que es el tercio proximal de nuestro fémur. Ya este chasis que vamos a utilizar aquí es un chasis 24 por 30, se coloca de manera longitudinal, la posición del paciente, como decíamos, de cúbito supino, la posición de la región anatómica, vamos a ver pues el oblicuo anterior derecho o izquierdo, lo que necesitemos, separando el fémur de la cadera afectada y flexionando la rodilla hasta tocar el pie con la otra pierna. Esto estamos hablando de hacerlo directamente en un paciente que no está pues con trauma, pero si un paciente que está traumatizado, pues lógicamente este movimiento de colocar la pierna de él tocando la otra, pues no se va a poder ver, pero normalmente si tiene ya una rotación externa, pues casi que no la va a estar dando. Debemos ayudarnos con algunos cojines y más para poder ayudar a que esa cadera se nos ubique un poco mejor, tratando siempre de no causar dolor a nuestro paciente. ¿Listo? Factor de exposición, pues prácticamente lo mismo de AP, con un promedio de KB de 67, una MA de 32, con Buki. La colimación superior por debajo de las crestas ilíacas e inferior hasta el tercio superior del fémur. La preparación del paciente pues no requiere. Los criterios de evaluación, vamos a mirar lo que es el acetábulo en su imagen lateral, la cabeza del cuello del fémur, el área trocantérica y el tercio proximal del fémur. Aquí podemos ver cómo se ve, inclusive quisimos traer un par de imágenes tanto de cómo se vería derecha como se vería izquierda. ¿Listo? Que aquí nos permite ver bien el acetábulo, el agujero obturador. Mira que aquí como está una rotación externa de nuestro paciente y como hemos logrado, vamos a visualizar trocánter mayor se nos va a esconder un poco más y el trocánter menor va a estar más expuesto. Y aquí vamos a estar nuestra línea pues de contacto de cadera. ¿Listo? Coxofemoral. El tratamiento con este paciente a este nivel, pues vamos a estar, es un paciente que se les
como podemos observar, no vamos a encontrar, no se ha encontrado ningún tipo pues de patología de compromiso óseo, fracturas a este nivel. El médico tratante pues normalmente se indica pues la vigilancia del hematoma que ese paciente está presentando y edema de la extremidad. O sea que puede presentarnos, bueno, él me refiere que de ser necesario pues tomar un dúplex venoso del miembro inferior comprometido en 72 horas por el riesgo de trombosis venosa profunda postraumática, que normalmente no son, y puede que no sea inmediata en ese tipo de casos, y 72 horas nos podría mostrar si algo está pasando. Bueno, compañeros, en este momento entonces ya los dejo con el próximo video complementario para que continuemos desarrollando nuestro caso clínico. Feliz día. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Alonso Valencia, dando continuidad con el caso clínico sobre el paciente por politraumatismo en accidentes de tránsito. Este ingresa a la institución refiriendo dolor en el miembro superior, especialmente en la mano, donde el médico valora y ordena una radiografía o unas imágenes en proyección posterior anterior y lateral de la mano. Como podemos ver, al ingreso del paciente al servicio de imágenes diagnósticas, el técnico o tecnólogo radiólogo ubica a la paciente en la parte, en un extremo de la mesa, lo sienta en una silla, pone la mano sobre el chasis, donde es un chasis de 8 por 10 pulgadas, la mano en la mitad del chasis, se colima, como se observa acá, por fuera de los dedos, o en otros casos puede ser todo el chasis. El paciente está protegido para el tema de la radiación y la mano tiene que quedar boca abajo o en posición prona. La mano y el brazo deben de quedar, el brazo más que todo debe quedar sobre la mesa, acostado o apoyado sobre la mesa para que éste quede cómodo. Aquí ya se toma la radiografía posterior anterior, donde se observan claramente las articulaciones, se observan los huesos de la mano y se observa una fractura oblicua del quinto metacarpiano. Se observa que no sale del tejido blando, aquí se observa el tejido blando. No hay una deformidad. Como les venía contando, es una proyección posterior anterior de la mano. Se sienta el paciente en el extremo de la mesa, todo lo que les había contado antes, la mano en posición prono. Se centra el receptor y se ajusta la mano al eje longitudinal del receptor de la imagen o al chasis y la imagen en paralelo con el eje longitudinal de la mano y el antebrazo. Eso quiere decir el chasis hacia el lado más largo. Se abren ligeramente los dedos, se pide al paciente que relaje la mano en caso tal de que este paciente tenga un tic o por cuestiones de que no pueda sostener la mano, dejarla quieta, se le puede poner esparadrapo o algún tipo de sujetador que no altere la imagen o que tenga algún tipo de artefacto o salga algún tipo de artefacto. Y también, como les había dicho, se protege al paciente para el tema de la radiación. El rayo central, perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica, la mano debe quedar centrada, esto ya se había hablado anteriormente. Se puede proyectar dos imágenes en un chasis, ¿esto por qué? Porque en ocasiones se puede tomar la posterior anterior y la lateral en el mismo chasis. En este caso, como el técnico se da cuenta que es una fractura del quinto metacarpiano, esta ya no daría para una radiografía lateral, solamente por el simple hecho de que esta parte iría apoyada en el chasis y habría mucho dolor hacia el paciente. Entonces se debe solicitar, o en ese mismo caso se debe tomar una radiografía de mano oblicua. En las proyecciones posteriores del carpo se muestran los metacarpianos, las falanges, las articulaciones internas de la mano y el radio, los cúbitos,
y los cúbitos distales. Esta imagen también muestra una proyección oblicua PA del primer dedo. Los criterios de evaluación es la ausencia de rotación de la mano, igual concavidad de las diáfisis de los metacarpianos y las falanges en ambos lados. Igual cantidad de partes blandas a ambos lados de las falanges. Las uñas, cuando se visualicen, deben encontrarse en el centro de cada falange distal. Una de la distancia equivalente entre las cabezas de los metacarpianos. Las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas abiertas, lo que indica que la mano ha sido colocada en plano sobre el receptor de la imagen o chasis. Los dedos ligeramente separados y sin superposición de las partes blandas. Toda la anatomía distal al radio y al cúbito, las partes blandas y la trabeculación ósea. Aquí en este caso podemos ver una rayos X o una imagen de mano oblicua, donde dice que el tercio medio y el rayo central. Aquí se puede ver con la colimación. En la colimación se puede ver que trae una X y él le puede anunciar o decir dónde va pegando el rayo. De igual manera tenemos ya el rayos X tomado, donde se observa también aquí la fractura del quinto metacarpiano. De pronto no se va a ver aquí un poquito por el video, pero esta es la misma, se observa ahí la fractura. Para la toma de esta imagen o de esta radiografía es la misma posición del paciente sentado en un extremo de la mesa. Se ajustan todo para que el antebrazo quede sobre la mesa, la mano queda en posición prono, lo mismo que el brazo hacia atrás tiene que quedar. Lo único es que en este caso las articulaciones metacarpofalángicas formarían un ángulo de 45 grados sobre el receptor, como se observa acá. También puede pasar que a este paciente se le, por dolor o porque no puede sostener la mano en esta posición, ponerle una almohadita o una almohadilla aquí en la mitad de la mano para que tenga la mano en esta posición. Podemos decir que la mano está en la posición que es, ya que este dedo, si usted lo puede observar, está en posición oblicua, no está prono, no está digamos que la uña totalmente mirando hacia el techo. Entonces esta es una buena posición para tomar un rayos X oblicuo. Como decíamos, también tendrían que ser en dos chasis de 8×10, porque por la posición de la mano no daría para un solo chasis. Como les decía, se utiliza una cuña para la posición de 45 grados. Y esto para demostrar las articulaciones interfalángicas. Cuando se está estudiando los metacarpianos se obtiene una proyección oblicua PA de la mano. Esto no solamente, digamos que es para esta fractura, sino para la mayoría de rayos X de metacarpianos o lesiones de metacarpianos. Como decíamos, siempre van a ir en posición de pronación o mano boca abajo. Si no resulta posible lograr la posición correcta con todas las yemas de los dedos apoyadas sobre el chasis o el receptor de la imagen, se elevan los dedos con un material radiotransparente para evitar los artefactos o que la imagen quede mal tomada. La elevación sobre los espacios articulares reduce el grado de acortamiento de las falanges. Para cada aproximación se centra el chasis sobre las articulaciones metacarpofalángicas y se ajusta la línea media para que se sitúe paralela al eje longitudinal de la mano y el antebrazo. De igual forma, en las dos placas o en los dos estudios se debe proteger al paciente. La anatomía básica de la estructura: aquí hay una radiografía posterior-anterior donde se ve el radio, el cúbito, se ven los huesos de la mano, los huesos del carpo, se ven los metacarpianos
Esta imagen es una imagen de mano, en radiografía de la mano izquierda. Estos números, ¿qué significa en este caso? Como nosotros contamos los dedos, en este caso sería dedo número 1, dedo número 2, dedo número 3, dedo número 4 y dedo número 5. Como diríamos anteriormente en esta placa, en la anterior, la fractura que tiene este paciente sería la fractura del dedo 1, 2, 3, 4, 5 en el metacarpiano. Fractura del dedo número 5 del metacarpiano. Nos devolvemos acá, volvemos a la anatomía básica de la estructura. Podemos ver que nada está superposicionado. Las articulaciones metacarpofalángicas se ven perfectas. No hay aquí, solamente es una radiografía normal de mano, solamente para mostrar aquí todo cómo debe de quedar en posterior anterior, que se ven las falanges perfectamente, se ven los huesos de la mano, y aquí un dibujo de igual forma, ya dibujo donde se ven los huesos de la mano, el trapezoide, el trapecio, el escafoides, el semilunar y el resto de huesos. De la misma forma, aquí puede mostrar el tema que les decía de los dedos. Esto para contar los dedos, 1, 2, 3, 4 y 5. En la fractura que les mostré anterior sería el metacarpiano aquí, pero de la mano derecha. Tenemos un protocolo que igual en lo que les venía contando anteriormente también se viene diciendo cómo se debe acomodar el paciente, pero aquí es un protocolo, digamos, ya con lo que es con el kilovoltaje, el miliamperaje, si lleva buquino, ya más sencillo. Decimos que es un receptor de 8 por 10 pulgadas para un tamaño medio, y como les decía, si es lateral y posterior anterior, se puede tomar las dos imágenes en este chasis, o en ocasiones, si la mano es muy grande, cambiar por otro chasis. El kilovoltaje va de 60 a 64 kilovoltios, el miliamperaje es de 3, esto para profundidad, esto para radiación. No necesita buki, en este caso ni de pared ni de mesa, solamente con el rayo, con el receptor de imagen encima de la mesa es suficiente. Y lo que les venía contando anteriormente, se ubica el paciente en el extremo de la mesa y todos los parámetros que le di anteriormente para el protocolo de toma de este rayos X. El tratamiento para este tipo de fracturas en muchas ocasiones pueden llevar clavos, sin embargo la literatura dice que por lo pequeño de los huesos no es muy recomendable clavos, pero sí algún tipo de osteosíntesis llamadas agujas. Entonces las meten dentro de las falanges para ajustar una con la otra. En esa falange, en este caso la meten aquí desde la articulación metacarpofalángica hacia acá para unir el hueso. Meterían unas agujitas de osteosíntesis. Pero en este caso el paciente no requiere de osteosíntesis, y el ortopedista decide que debe hacer una reducción cerrada de la fractura con una férula, y decide que el paciente en 60 días vaya ahí a nueva valoración con un rayos X de mano para valorar la fractura. Gracias. Continuando con lo del complemento del caso, pues voy a explicar las fracturas más comunes, las más generales, y entonces vamos a empezar por lo que es una fractura. Una fractura es la no continuidad de la sustancia ósea, o dicho en otras palabras, es un cambio en la forma del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo una fuerza superior a la que ésta no puede resistir. Dentro de la categoría de esta fractura incluimos tanto fracturas de alta cognición como las pequeñas fisuras, que son apenas perceptibles. ¿Qué causa una ruptura en un hueso? Lo que causa es que un hueso se rompa. Puede ser muy variado el mecanismo de producción de la fractura, y aunque pueden ser innumerables, normalmente se pueden encuadrar dentro de 4 categorías. Por ejemplo, tenemos el traumatismo directo.
que lo causa la ruptura sobre cuando hay un impacto. En pocas palabras, un ejemplo sería como cuando un martillo pega en un dedo, entonces eso sería un golpe directo. Traumatismo indirecto es cuando la fractura se produce a una cierta distancia de la fuerza que lo origina. Ejemplo, al caer un individuo, él apoya la mano, pero se fractura el hombro o se fractura un miembro superior o el fémur. Esto lo podemos aplicar en el caso que estamos estudiando de politraumatismo. Fractura patológica también hay, puede ser por un cáncer óseo, que se ve como la estructura esquelética se va debilitando. También está la fatiga por estrés, que es cuando se origina por fuerza que actúa sobre el hueso con mucha frecuencia. Ejemplo, puede ser cuando la fractura de un dedo del pie de un corredor que está entrenando para una maratón. Se ejerce una fuerza constante y con mucha frecuencia. Hay tipos de fracturas dependiendo de la violencia con la que la fuerza lo genera. Tenemos la fractura de alta energía. Esta se produce cuando ante la aplicación de una fuerza intensa y generalmente momentánea suelen provocar una gran fragmentación en el hueso y pueden tener afectación grave en las partes blandas que lo recurren, como por ejemplo en el caso que estamos estudiando, en el caso del politraumatismo o un accidente de tráfico. También tenemos fracturas de baja energía, se produce por caídas casuales o gestos inadecuados o repetitivos, caídas repetitivas, o normalmente en personas de avanzada edad o mala calidad ósea. También tenemos los tipos de fracturas dependiendo del daño a las partes blandas. Entonces ahí es donde entramos en partes cerradas, o sea, fracturas cerradas, no existe comunicación entre el hueso y el exterior del cuerpo. Y también tenemos las fracturas abiertas, que es todo lo contrario, si hay una comunicación hacia el exterior y hay una perforación de la piel y las partes blandas, y hay riesgo de que haya una infección y un mayor daño que en las fracturas cerradas. También encontramos el trazo dependiendo de las fracturas. Tenemos que, dependiendo del patrón del trazo de la fractura, tenemos también la fractura transversa. El trazo es perpendicular al eje del hueso mayor. Tenemos la fractura oblicua, que esta es la que aplica en el caso del compañero que aplicó de la de fémur. Entonces tenemos que el trazo tiene una cierta inclinación sobre el eje del hueso mayor. Tenemos la fractura en ala mariposa. Ese es un trazo típico que cuando se produce una fuerza se dobla el hueso y se presenta una fragmentación que se forma en forma de cuña. Acá los podemos ver, acá podemos ver la transversa, acá podemos ver la oblicua y acá podemos ver la que es en forma de mariposa o en cuña. También podemos ver la fractura espiroidea, suele ser consecuencias de formas torsionales y que el trazo va en espiral alrededor del hueso, o sea, va en espiral alrededor del hueso. Acá se ve. Acá continúa por este lado y continúa por el otro lado también. Tenemos la fractura segmentaria, son aquellas en las que un segmento se queda completamente aislado del otro extremo y es mayor riesgo que presente una pérdida de irrigación sanguínea. Entonces, como vemos, ya no el hueso no hay una irrigación continua del hueso, irrigación sanguínea del hueso, entonces por ejemplo la vemos en esta forma, o como la vemos acá, de esta forma, astillada. Una fractura conmotiva cuando la fractura presenta múltiples fragmentos, cuando son muchos pedacitos dentro de la misma, entonces esa es una fractura conmotiva. Acá la podemos ver mejor, muchos pedacitos, y esto es una. Estas son las más causadas más que todo en politraumatismos, o no precisamente politraumatismos, por una caída, más que todo por la fuerza que ejerce esta fractura, o sea, la de alta energía que estábamos hablando anteriormente, y también cuando el traumatismo es indirecto.
También hay otras, está la fractura parceliar, se trata de roturas de partes no esenciales, pues avulsiones que produce cuando prácticamente un músculo o un tendón arranca la parte del hueso. Tenemos, acá la podemos ver, en esta región y acá en la figura. Tenemos la incurvación, estas más que todo son en niños, no son habituales. No se trata de una rotura, pues, sino de una deformación como plástica. Vemos que el hueso coge como una especie de curvatura, una incurvación que llamamos. También tenemos la fractura implantada ante una fuerza compresiva que más que todo en la zona del hueso esponjoso los fragmentos quedan comprimidos entre ellos, como cuando hay un choque, el hueso se comprime entre él y queda impactada dentro del mismo hueso. Acá la podemos ver, acá está la parte del hueso y acá la vemos impactada. Y tenemos la fractura de tallo verde, que también es propia de los niños. Es una fractura incompleta del hueso, con una forma como cuando se rompe, trata de romper la tallo, una rama verde, así mismo de esa forma se rompe. Entonces cuando doblamos una ramita y la partimos, acá se ve y acá la podemos ver de la misma forma. Ahí ya continuamos con los compañeros para que complementen la. Buenas noches, dando continuidad al caso clínico que nos correspondió sobre politraumatismo. Voy a explicar en este momento sobre la parte de deontología. La deontología, ¿qué es? La deontología es la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión y estudia los deberes de los profesionales de la salud ante los pacientes, ante sus colegas y ante la sociedad en que se desenvuelven y ante el Estado. Debemos tener en cuenta que todo este conjunto de normas, tanto éticas como legales, hacen parte de un conjunto de principios y valores que debemos tener como profesionales de la salud. Por esto mismo hace referencia al conjunto de todos esos principios y las reglas éticas que nos regulan a nosotros dentro de la parte de salud, dentro de la actividad profesional. Nos determinan a nosotros los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de nuestra actividad. Por lo tanto, ¿a qué va orientada la deontología? La deontología va orientada al deber del cual debe estar en contacto con lo bueno dentro de la actividad, a tener claros los códigos y normas. Se nos exige como profesionales la legalidad y la aprobación de todas estas normas, obviamente viene hecha por profesionales, por un conjunto de profesionales, un legado de profesionales que se encargan de mantener esa carga ética y moral reglamentada, tener los mínimos conocimientos de obligaciones establecidos y tener la conexión moral con la parte de derecho. La ética profesional, como lo decía, es un conjunto de normas en términos de los cuales definimos las buenas y las malas conductas y prácticas en relación con un profesional. Esto va convexo a la deontología con la ética y la moral. Es un conjunto, como lo decimos, y por eso se pueden dar dilemas profesionales y morales. Es importante porque nos ayuda a tomar decisiones correctas según la situación, el caso o la atención médica que estemos prestando. En este caso, entre la parte de radiología, qué examen vamos a tomar, bajo qué circunstancias y cómo vamos a atender al paciente. Puede variar la personalidad y el criterio, tanto de nosotros como del paciente. Es necesario para la toma de decisiones y nos debemos guiar en los valores y las costumbres y las razones, tanto las nuestras como las del paciente específicamente. La relación del profesional de la salud y paciente, como lo hablaba anteriormente, es la eficacia y la asistencia que debemos tener como tecnólogos en este caso. Requiere y exige una plena relación de confianza. ¿Por qué? Porque hay exámenes donde tenemos que hacer poner al paciente una bata, debemos tocarlo para acomodarlo, para hacer una buena postura, para que nos salga una buena proyección, una buena imagen, ¿cierto? Una buena ubicación.
para que el haz de rayo nos entre por el sitio indicado. Entonces, para ello tenemos que tener esa confianza, y esa confianza se presupone que es de respeto y de los derechos tanto del paciente como de nosotros como profesionales. Y la óptica de relación con los colegas debemos tratarnos con respeto y lealtad independientemente del nivel de preparación que tengamos. En el servicio de radiología, como diagnóstico, medicina nuclear y radioterapia, con eficiencia, debemos manejarlo con eficiencia y efectividad. Debemos demostrar una conducta de actitudes que nos reflejen a nosotros como profesionales. Así que, como vimos en este caso, que es un politrauma, que es un paciente que posiblemente, que lo más probable es que viene, como dijimos, viene con ropa que se le va a tocar quitarle, que va a tocar acomodarlo, que va a tocar tener una posición, una adecuación, ¿cierto? Va a tocar acomodarle o posicionarle algunas partes del cuerpo para poderle tomar una buena imagen, pues debemos tener, en este caso, demostrar una conducta de una actitud positiva, calma, ética, respetuosa. Entonces debemos tener unos parámetros para ello. Entonces estos parámetros los definimos como que el tecnólogo es responsable de las necesidades del paciente, llevar todas sus obligaciones de forma competente, debemos cooperar con los diferentes profesionales, ¿cierto? Con los médicos, auxiliares, jefes, actuar con los radiólogos, los especialistas, debemos actuar y cumplir principalmente el objeto de la profesión, que es ofrecer servicios humanizados, ¿cierto? Con respeto, con dignidad del ser humano. Participar y apoyar activamente las organizaciones científicas. Debemos actuar como representantes de la profesión y los principios para que fue creada, trabajar como defensor de los principios y procedimientos profesionales, tanto propios como ajenos, presentar un servicio a los pacientes sin ningún tipo de discriminación, no muestra prejuicio del sexo, no muestra prejuicio ni de sexo, ni de raza, ni color, ni religión, ni credo, porque constitucionalmente tenemos el derecho a la salud. Prestar un servicio sin atender estatus social o económico, prestar cuidado sin restricción por cualidades personales o naturaleza de la enfermedad. La práctica de la tecnología fundada en las bases científicas, en la parte teórica, en la parte del conocimiento. Debemos aplicar los conocimientos y conceptos desarrollados, utilizar equipos y accesorios consecuentemente con el propósito para el cual han sido asignados, ¿cierto? Para la parte de nosotros de imagenología, de apoyo diagnóstico. Emplear procedimientos y técnicas de forma apropiada, eficiente, efectiva, de calidad. Ejercitar la prudencia, la discreción y el juicio en la práctica profesional. Eso es súper importante. Valorar las situaciones y actos para mejorar la atención del paciente. Facilitar al médico radiólogo la información y las imágenes que necesite. Ajustar el hecho de que el diagnóstico y la interpretación está fuera hacia el alcance del profesional. Actuar como colaborador para obtener información médica. Debemos ser responsables de la protección del paciente y de nosotros, así como de los demás profesionales y al público en general, de las exposiciones a las radiaciones ionizantes innecesarias. Llevar y trabajar el servicio con una competencia, habilidad y exactibilidad. Utilizar equipo y accesorios de plomo como chalecos, cuellos, protector de gónadas, entre otros, para limitar la radiación al área afectada del paciente. Emplear técnicas y procedimientos para minimizar la exposición radiológica hacia sí mismos y los demás miembros del equipo. Podemos observar ahí una imagen del protector de la tiroides, cuello, le llamamos cuello, el chaleco plomado, las gafas que deben ser plomadas, los guantes que son medidas de bioseguridad, el protector de gónadas o el protector de pelvis, ¿cierto? Esto es más que todo, se deben garantizar especialmente donde no tenemos una zona aislada con paredes plomadas, con puerta plomada, ¿cierto? Con las especificaciones técnicas, como la cirugía, como es otro tipo de procedimientos. Pero básicamente, entre la parte de la deontología, encierra todos estos valores de los principios, valores y respeto.
y la dignidad humana sobre todo. Muchas gracias.